La idea es que ustedes se lleven algunas definiciones y sepan diferenciar entre lo que es una hemorragia digestiva alta, cuáles son las causas más frecuentes, cuál es el tratamiento. Por ahí puede aparecer algunas cosas muy técnicas y ustedes me interrumpen y lo hablamos. Bueno, esperen que pongo en presentación esto. Ahí está. Bien, lo que vamos a hablar ahora es de hemorragia digestiva alta no varicial, ¿sí? La definición, básicamente, para que tengan una idea, es aquella hemorragia que se produce por encima del ángulo de Trace. ¿Qué es el ángulo de Trace? El ángulo de Trace, ¿ustedes ven mi cursor? Sí. El ángulo de Trace, donde está, se localiza, es la unión del duodeno con el yeyuno. Esto es el esófago, el estómago, el duodeno, y este angulito, que digamos forma parte ya de lo que es yeyuno, se llama ángulo de Trace o ángulo duodeno-yeyunal. Es un parámetro anatómico y todo lo que ocurre por encima de eso, desde la boca hasta el ángulo de Trace, toda lesión sangrante se define como hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La más frecuente de todas es la úlcera, ¿sí? Pueden haber úlceras duodenales o gástricas, las más frecuentes entre estas dos son las del duodeno, y después le sigue lo que se llama gastropatía erosiva, de la mucosa del estómago. Después tenemos otras causas menos frecuentes, como el desgarro de Mallory Weiss, que ahora vamos a hablar de cada uno, la esofagitis erosiva, y ectasias vasculares, que se conoce como GAIR. Las menos frecuentes son las lesiones de la foie, enfermedades malignas, gastropatía por hipertensión portal, causas iatrogénicas o fístulas aortoentéricas. Ahora vamos a hablar de cada causa y cualquier cosa me van preguntando. Tienen que saber que uno de los principales factores de riesgo para una hemorragia digestiva son los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides. ¿Por qué? Porque inhiben, dentro de las prostaglandinas, inhiben la COX-2, que es algo fundamental para la integridad de la mucosa, la pared, la mucosa gástrica, y al estar inhibida, digamos, rompe esa barrera de protección que tiene el estómago y produce lesiones. Son los principales factores de riesgo para una hemorragia digestiva, junto con una bacteria que seguramente la habrán escuchado nombrar, que es el Helicobacter pylori. Yo lo que le voy a mostrar ahora es un video de una úlcera, ¿sí? Esta úlcera está localizada en el antro gástrico. Obviamente que si ven la mucosa gástrica, esto no es normal, tiene una gastropatía erosiva. Y lo que vamos a ver ahí es una úlcera. Ahora más adelante vamos a hablar de cómo se clasifican las úlceras. Lo que uno hace, en este caso no está sangrando activamente, lo que uno hace, o es de buena práctica, se toman biopsias del borde de la úlcera, porque hay que siempre, digamos, definir si es una úlcera benigna o maligna. En este caso tiene aspecto de una úlcera benigna. Esta es la pinza donde vamos a tomar biopsias del borde de la úlcera. Y también es de buena práctica tomar biopsias del estómago, porque uno tiene que definir después para un tratamiento más adelante si el paciente tiene Helicobacter pylori, ¿sí? En el interrogatorio uno ve el tema de los AINES, digamos, de los antiinflamatorios, y si lo niega, una de las causas más frecuentes es el tema del Helicobacter pylori porque hay que biopsiar el estómago. En el otro videíto, lo que le quiero mostrar, que lo nombré, es el desgarro de Mallory Weiss. Ahora van a ver un desgarrito, que es justamente el desgarro mucoso. Eso es el estómago visto desde abajo, en retroflexión. Esto ya sería parte del esófago. Y ven este desgarro, se conoce como desgarro de Mallory Weiss. ¿Cuándo sucede? Acá también hay otro. Cuando aumenta la presión intraabdominal
generalmente cuando aparecen accesos de vómitos intraabdominal que producen estos desgarros a nivel esofágico. Entonces es muy característico que cuando alguien viene, por ejemplo, a la guardia y dice que tuvo un vómito con sangre, una hematemesis, después de varios vómitos, por ejemplo, con alimentos, es característico pensar en el desgarro de Mallory Weiss, es decir, personas en que pueden provocarse el vómito, que vomitan muchas veces, esa presión es la que lesiona el esófago y produce desgarro. Y acá tenemos algo que es muy poco frecuente en realidad, que es la lesión de la foie, que en realidad esto es una malformación, una anomalía, que aparece, es una arteria, es un vasito arterial que se localiza en la mucosa o en la submucosa del estómago, que sangra y después no sangra más, o sea, es muy difícil hacer la endoscopía y encontrarla sangrando. Generalmente son los típicos pacientes que tienen antecedentes de una hemorragia digestiva alta, ya sea melena o hematemesis, y uno cuando entra con la endoscopia ve el estómago sano, porque estos vasitos sangran y paran y después el estómago está sano, no se los ve. ¿Cuáles van a ser? Disculpe, sí, eso quería preguntar. ¿Cómo se llamaba lo que dijo recién? Lesión de la foie, se escribe así. Espero que vamos a ver las causas. Así. Bueno, después vamos a ver más adelante, esofagitis erosivas, gastropatías, fístulas, pero quiero que le queden claro que las causas más frecuentes son las úlceras, más que nada las duodenales, y la gastritis erosiva, la gastroadenopatía erosiva. No podemos decir gastritis porque es un diagnóstico patológico, pero se conoce como gastropatía erosiva. Y que uno de los factores de riesgo principales son los AINES y el Helicobacter pylori. ¿Cómo se puede manifestar? Esto es muy relativo, o sea, lo más frecuente obviamente que es la melena, que es la materia fecal negra o alquitranada, y después pueden pasar y hematemesis. Pero, por ejemplo, si hay proctorragia, si hay hematoquesia, no descarta que no sea una hemorragia digestiva alta, ¿sí? Porque puede tener un tránsito acelerado o el sangrado puede ser muy profuso y manifestarse con proctorragia. Entonces, uno siempre tiene que hacer un tacto rectal y cerciorarse, o sea, que eso no va a definir, salvo que sea melena, si vemos una hematoquesia no va a definir que sí o sí sea alta o baja. Pero obviamente que la mayoría de las veces se manifiestan como melena, como hematemesis. Cuando hay descompensación hemodinámica también, porque generalmente las hemorragias digestivas altas son mucho más importantes que las bajas. Ustedes van a tener después la clase de hemorragia digestiva baja, que van a ver que la gran mayoría se autolimita, que no tiene mucha repercusión en el paciente. En cambio, las altas suelen tener algún tipo, o sea, ser un poquito más importantes, no autolimitarse por sí solas, digamos, en tratamiento, y poder tener un poquito de relevancia en lo que es la estabilidad hemodinámica del paciente. Y bueno, obviamente también anemia es una clase de hemorragia, en caso de que sea ferropénica, obviamente no estudiada. Entonces, ¿qué tenemos que ver cuando vemos a un paciente? ¿Qué tenemos que preguntar? Como ya les dije, si tuvo consumo de AINES, el tema de el dolor que mejora con la ingesta es muy típico de una úlcera. No se guíen por eso, no siempre es así, pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿sí? Dolor crónico, que ya vienen con antecedentes de dispepsia, que es el disconfort postprandial, que sienten llenos, que rápidamente, que se inflaman enseguida, que le causa dolor. Estar sin comer y calma con las comidas, eso puede abarcar lo que es una enfermedad ulceropéptica, ¿sí? Y siempre, obviamente, preguntar sobre antecedentes de Helicobacter pylori,
de úlceras. El consumo de alcohol crónico, ¿por qué? Porque si bien esto no es hemorragia digestiva alta varicial, la hipertensión portal también genera una gastropatía a nivel del estómago, ¿sí? Que se llama gastropatía por hipertensión portal. Y también cuando son severas pueden presentan erosiones y pueden manifestarse con un sangrado. Que es muy difícil de tratar en realidad porque es por aumento de la presión, es algo fisiopatológico que sangran, y la verdad que por más que uno le dé tratamiento médico, es porque está aumentada la presión portal. Vómitos previos, como le dije, antecedentes de vómitos profusos, provocación del vómito, general desgarro en el esófago que se llama desgarro de Mallory-Weiss. Doctora, ¿Sí? pregunta, no entiendo dolor abdominal que mejora con la ingesta. Es lo que acabo de decir. O sea, es la típica semiología que uno hacía antes para pensar en una úlcera, ¿sí? Generalmente las úlceras duelen, o sea, tenemos dolor en el epigastrio y cuando comemos mejoramos porque disminuimos la acidez. Pero no se guíen por eso, ¿sí? Porque no todo es 100% así. Pero si un paciente tiene o ya venía con antecedentes de dispepsia, de dolor, de disconfort en las comidas, siempre pensar que la patología puede ser en el estómago y puede ser una úlcera. A ver, como les digo, es un combo de todo, o sea, hay que pensar en lo que es, qué estuvo tomando, hace cuánto que apareció, si tiene factores de riesgo, si tomaba diclofenac a demanda, si tomaba alcohol. Pero bueno, es un punto más para el interrogatorio, ¿sí? ¿Algo más? ¿Me quieren preguntar? Ustedes preguntan, no tengo problema. Ustedes me interrumpen y lo hablamos. Bueno, cuando veo un paciente con síndrome de repercusión general, tabaquismo, disfagia progresiva, obviamente me tiro más a pensar en una patología maligna. Cuando hay pirosis y regurgitación, puede haber esofagitis por reflujo. Esto, digamos, en el interrogatorio, todo lo que uno debería preguntar al paciente. Síntomas, medicación, antecedentes, si tiene endoscopías previas, si alguna vez supo que tenía Helicobacter pylori. Y consumo de anticoagulantes y comorbilidades para hacer un score de cuál es el pronóstico del paciente en la hemorragia. Obviamente, como toda patología, como toda hemorragia, vamos a hacer un examen físico exhaustivo, los signos vitales, ver signos de hipoperfusión, sí o sí, siempre, siempre, siempre hacer un tacto rectal, ¿sí? Eso nos va a definir incluso si está sangrando activamente o no, porque muchas veces lo que ellos piensan que es melena puede ser materia fecal oscura, o porque estaban tomando bismuto, o porque estaban tomando hierro, que suelen teñir la materia fecal. Por eso siempre, siempre tacto rectal. Con respecto al lavado gástrico, en la práctica generalmente en la guardia uno dice, bueno, hemorragia digestiva, le tomo los signos vitales, le pongo una vía y le pongo una sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica sirve para también lavar un poquito el estómago, por ejemplo, si tiene sangre contenido, pero si es negativa, es decir, si el débito, por ejemplo, es bilioso, no es hemático, no descarta la hemorragia, ¿sí? No tenemos que quedarnos tranquilos si la sonda nasogástrica vino a un débito bilioso, sino porque tiene muy baja sensibilidad. Pero no es sí o sí que hay que colocarla, algunos la colocan, puede ayudar a limpiar el estómago antes de la endoscopía, pero si es negativa, no descarta que no esté sangrando activamente. Obviamente vamos a pedir un laboratorio, el grupo y factor, para si tiene la necesidad de transfundirlo o no, el hemograma, obviamente, y el tema de la urea y la creatinina, porque vemos esta disociación, aumenta la urea, porque cuando hay sangre en el intestino, las bacterias digieren la hemoglobina y aumenta el nitrógeno y aumenta el boom, o sea, aumenta la urea. Entonces vamos a ver esto pasa en hemorragia digestiva alta, un aumento de la urea para una creatinina normal. Y obviamente pruebas de coagulación. Ustedes
siempre, o sea, en hemorragia digestiva no hay que salir, son muy pocas veces las que hay que salir corriendo a hacer una endoscopía. Siempre lo principal es estabilizar al paciente, que esté estable, que esté transfundido si lo necesita, eh, que tenga una vía con un buen acceso, porque hacerlo con un paciente inestable es peor para el paciente. Esto, bueno, más o menos es en una pantalla, en un panorama, cuando viene el paciente, uno en realidad lo que se fija en el paciente es los signos vitales, la presión arterial, si tiene ortostatismo, taquicardia, la piel. Eso es más que nada un manejo inicial del clínico que, bueno, busca estabilizarlo, ¿sí? Esto no, generalmente uno, esto más que nada en urgencia cuando recibe al paciente. Lo que nosotros usamos en realidad es este score, ¿sí? Que cuando nos cuentan el paciente, nosotros nos llaman los médicos de guardia y dicen, bueno, hay una hemorragia digestiva. Y tenemos un score para ver si es un paciente de bajo riesgo, de alto riesgo, o hay que hacer ya la endoscopía. Nos define un poco también el pronóstico y cuándo hacerlo. Lo que tomamos en cuenta es la presión arterial, como le hablé recién, la urea, la hemoglobina, y después la frecuencia cardíaca, cómo se manifestó, si tuvo melena o no, si el paciente tuvo una descompensación, o sea, tuvo un síncope, y después comorbilidades como si tiene enfermedad hepática, pensando en un varicial, en un cirrótico o en una falla cardíaca. Son pacientes que uno ve cómo ingresa a la guardia, cuáles son tus antecedentes, y según eso hacemos un score y vemos el tiempo para hacer la endoscopía, ¿sí? Cuando tienen un score muy alto, mayor a 7, el tratamiento es inmediato, hay que hacerlo antes de las 12 horas. Si es un alto riesgo, mayor a 2, bueno, podemos esperar un poquito más. Y si la verdad que es bajo riesgo, de 0 a 1, y es dudoso de que sea realmente una hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces, con pacientes de bajo riesgo, uno generalmente, obviamente lo hacemos igual, pero ya mucho más tranquilos, y preguntamos siempre el consumo de hierro, de bismuto, por si se hará confundido, si dudamos que sea realmente una hemorragia. Ahora, pacientes de alto riesgo, sí pedimos todo eso, que lo estabilicen, que lo reanimen. Como todo shock, siempre hay que asegurar la vida del paciente, 2 vías periféricas gruesas, reposición de volúmenes, de cristaloides, un laboratorio completo, la sonda nasogástrica, que es la que hablamos hace un momento. Oxígeno si lo requiere, no es sí o sí ponerle oxígeno, no es necesario. Y la intubación endotraqueal va a ser, en realidad, muy pocas veces se intuba al paciente, salvo que sea realmente una hemorragia muy importante, haya una hematemesis activa, el paciente esté inestable, o encefalopático. Generalmente la mayor parte de las veces se intuba en hemorragia variciales más que en una úlcera. Y bueno, transfusión de glóbulos rojos siempre con precaución, porque a veces la sobrecarga de glóbulos rojos es contraproducente también. El tratamiento médico por excelencia es el IBP, o sea, los inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Uno ingresa al paciente, lo estabiliza, y ya de entrada no hay que esperar la endoscopía. Ante la sospecha de hemorragia digestiva se coloca un bolo de 80 miligramos endovenoso de omeprazol y se deja una bomba, o sea, un conteo continuo de omeprazol 8 miligramos por hora, ¿sí? Eso ya de por sí, antes de la endoscopía. Y después de la endoscopía, depende de lo que encontramos, lo vamos a dejar unos días más o directamente lo retiramos si está todo bien, ¿sí? Pero no se espera la endoscopía. Ante la sospecha de hemorragia digestiva alta, omeprazol. Un bolo endovenoso de 80 miligramos y después infusión continua, ¿sí? Bueno, y con respecto al manejo endoscópico, sí. Esto obviamente en el de alto riesgo, ¿no? En el de bajo riesgo no se le da en bolo endovenoso el omeprazol. Sí, también. Sí, también. Cuando sospechas hemorragia digestiva, sea de alto riesgo,
Si vos llamás a un gastroenterólogo porque sospechás una hemorragia digestiva, le pones el bolo, ante la duda. Diego. ¿Sí? Exacto. Perfecto. Ante la duda le pones el bolo. Si no, ni siquiera le llamás al gastroenterólogo, pero si vos interpretás como una hemorragia digestiva, por más dudas que te den, porque si un paciente que está súper bien, que vino de la casa, que el hematocrito no bajó, le pones el bolo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, y el manejo endoscópico, básicamente uno tiene un tiempo, esto que hablamos recién, es raro que tengamos que salir corriendo a hacer una endoscopía, siempre buscamos la estabilización del paciente, que esté en buenas condiciones, porque un paciente que está mal perfundido, que tiene hemoglobina muy baja, que está inestable, corre altas chances de que se muera durante el estudio. Entonces, uno lo que busca siempre es la reanimación y que el paciente esté estable. Lo que genera la hemorragia digestiva es mucha ansiedad por parte de los médicos de guardia y los clínicos. Es como que cuando llaman el famoso tapar la canilla, pero no es así. Hay que hacer muchas cosas antes, no sé si alguien quiere ser gastroenterólogo, pero hay que hacer muchas cosas previas antes de que nos llamen a nosotros, ¿sí? Porque es malo para el paciente ir a hacer una endoscopía sin que el paciente esté estable y compensado. Salvo estas ocasiones que hablamos recién, cuando el score de Blatchford es mayor a 12, generalmente de hemorragias variciales. Que haya estado inestable hemodinámicamente el paciente y a pesar de la reanimación persista inestable. Bueno, ahí hay que actuar. O una hematemesis intrahospitalaria, o sea, que haya un sangrado realmente activo, hay que actuar. Pero siempre con el intento, al menos, de estabilizarlo al paciente. Temprano, dentro de las 24 horas, en pacientes de alto riesgo, y tardío, cuando es medio dudoso, podemos pasar al otro día a más de 24 horas. Siempre en general hacemos, en la gran parte de las veces hacemos dentro de las 24 horas. Muy pocas veces, como le digo, siempre nos ocurre con hemorragia varicial, que bueno, estamos más atentos. El tratamiento endoscópico es muy importante. Nosotros, o sea, está probado que es mucho mejor, o sea, mejora mucho la sobrevida y disminuye el riesgo de resangrado, hacer un tratamiento combinado. ¿Qué me refiero con esto? Que hay varias técnicas de tratamiento. Ahora vamos a ver. Inyección, térmica, de contacto, mecánica. Usar dos, ¿sí? Es mejor que usar solamente uno. Con la inyección nosotros usamos adrenalina, que es lo más frecuente. Está prohibida en el esófago porque puede producir isquemia. Y lo que hace es, como dice ahí, hemostasia tanto por vasoconstricción, propiamente de la adrenalina, pero también por compresión del volumen. Entonces voy a poner este video, así le voy contando. Esta es una úlcera donde tiene un sangrado activo. Acá ven la sangre en una. Ahora vamos a ver las diferentes clases de úlcera que podemos encontrar. Y la adrenalina va a ser 1 en 10.000, o sea, diluida. Lo que se busca es inyectar en los 4 cuadrantes de la úlcera, 1, 2, 3, 4, generalmente 1 mililitro. Ese es el inyector. Sí, y bueno, y después ver qué otro método tenemos. Tenemos bipolar, que ahora vamos a hablar lo que es. Si tenemos un clip, ahora también lo voy a mostrar. El cianocrilato es como un pegamento, es como la gotita que se usa en varices gástricas. No se usa en úlceras. Y el polidocanol se usa en varices esofágicas. Que, a ver, lo mejor en varices esofágicas es el Banding, pero en algunos centros también se puede usar polidocanol. Pero para que le quede claro el concepto, lo que usamos en úlceras, o sea, en hemorragia digestiva alta no variciales, es la adrenalina, menos en esófago, ¿sí? Por riesgo de isquemia. Quiero mostrarle un poquito cómo queda. La mucosa se va poniendo pálida justamente por la adrenalina, ¿sí? Y ese es el primer tratamiento. ¿Qué otras cosas tenemos para tratar?
los mecánicos. Y por excelencia tenemos los clips, ¿sí? Voy poniendo el videito. Acá ya hay colocado un Nemo Clips. Estos son clips que lo ponemos y caen solos, por así decirlo, a la semana. Así que no hay riesgo de que se lastimen y hay que volver a entrar a sacarlos, no. Es literalmente un clip. Y lo que se busca es cerrar esa brecha, cerrar la úlcera a nivel del vaso, ¿no? Lo ideal sería visualizar el vaso que está sangrando y colocar el clip ahí. A veces es tanta la hemorragia o hay la úlcera, no puedes identificar el vaso, entonces lo que haces es utilizar varios clips para ir cerrando la úlcera. Nos afrontamos a la lesión. Y lo vamos colocando. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, a mí me quedó... perdón. Dale vos. Dale vos, bueno, me quedó una duda cuando habló del tratamiento combinado. Sí. ¿A qué se refirió? ¿A la endoscopía con...? A esto, a que usamos inyección y algo mecánico. Inyecciono algo bipolar. O sea, siempre dos cosas, dos clases de tratamiento, ¿sí? En este caso, adrenalina y clips. ¿Quedó claro eso? Sí, ahí está. Gracias. Siempre, chicos, es mucho mejor que solamente clips o solamente adrenalina, ¿sí? ¿Y la otra cuál era? Medio que era la misma pregunta, así que ya quedó. Quiero ver por acá. Doctora, ¿puedo preguntar? Sí. No entendí en dónde inyectás la adrenalina. En el estómago, pero ¿cómo? En la úlcera, para que te lo puedo mostrar. En la úlcera, en los 4 cuadrantes. Es decir, esta es la úlcera, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. O sea, la idea es que vos rodees, no en el centro, este es del vaso, no en el centro, ¿sí? Sino rodees los bordes. ¿Por qué? Porque la adrenalina actúa como vasoconstrictor, pero también como compresión de volumen. Entonces la adrenalina, por el volumen que uno lo instila, va a comprimir este vasito y por el efecto vasoconstrictor también. O sea, en 4 cuadrantes de la úlcera. Por el propio volumen termina comprimiendo. Exacto, propio volumen y por su vasoconstricción. Ok, y otra pregunta. Esto del clip tampoco lo entendí muy bien. O sea, pones el clip y a la semana se acomoda, no entendí eso. No, pones el clip y queda ahí. Lo que dije es que no hay que entrar a sacarlo, se cae solo, cicatriza la úlcera y después el propio tejido de granulación lo expulsa, ¿sí? O sea, solamente lo colocas y listo. Exacto, lo colocas en el vaso para comprimirlo al vaso, ¿sí? Y ya. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno. ¿Te puedo hacer una consultita? En el caso de que, por ejemplo, vos vayas a hacer lo del clip y tengas como mucho contenido de sangre y eso, ahí podés hacer antes un lavado. Sí, es que sí. Hay que Porque tomar no el me, tiempo de lavar. no me Para quedó muy lavar. claro cuándo se usaba bien lo del lavado. No, el lavado en realidad no se usa antes. Uno lava con la endoscopía. Yo lo que dije es que podés poner una sonda nasogástrica que si el paciente tiene contenido hemático, te ayuda a limpiar el estómago, perfecto, pero no es obligación, ¿sí? Lo que haces cuando ingresás a un estudio al estómago es aspirar con el propio equipo la sangre, ¿sí? Incluso hay veces que es tanto que tenés que usar
como una pinza especial o una anza especial para sacar coágulos. O sea, realmente el sangrado cuando es muy profuso te lleva un tiempo. Estos videos vemos directamente la lesión, pero cuando es mucha sangre, aspirás, sacás los coágulos y a veces tenés que sacar el equipo para sacar el coágulo, o sea, es bastante complicado. Lo ideal es identificar el sitio del sangrado y hacer el tratamiento. Si no se puede, eso depende mucho, o sea, uno tiene muchos recursos por ahí de ver, de poner adrenalina y dejar para un segundo tiempo hasta que la sangre se limpie y volver a entrar. Eso se llama second look, ¿sí? Cuando no estamos seguros de que hicimos lo correcto, que no vimos bien, el estómago todavía tenía restos y no lo pudimos explorar, uno dice, bueno, voy a tratar de limpiar todo lo que pueda, identificar el sitio de la lesión para hacer algún tipo de tratamiento, y si realmente hay mucha sangre, bueno, se esperará, mientras que el paciente pueda, obviamente, a un second look, que es programarlo para el día siguiente, por ejemplo, o en las horas siguientes, hacer de vuelta la endoscopia esperando que esa sangre se haya limpiado. Si el paciente no llega y el tratamiento falla, bueno, ahí se pasa a otra instancia, que es la cirugía o la angiografía. Ah, perfecto, pero limpias con el mismo endoscopio. Sí. Ah, perfecto. Bueno, estos son los banding. Lo habrán visto en hemorragia varicial. También se puede usar para hemorragia gástrica no varicial, por ejemplo, en este vasito que le conté de la foie, que le pones en una bandita, también lo puedes tratar así, o algunos vasitos con angiodisplasia, no para úlcera, más que nada para algunos vasos así como estos, anómalos, y quedan así, la bandita. Acá van a ver otra técnica que es el de contacto, ¿sí? El bipolar. Esperen que les voy a mostrar más adelante. Que es una sonda que lo que hace justamente es coagular, desde electrocoagulación, los vasitos. Entonces uno, por ejemplo, este es otro método que uno puede usar para la hemostasia, ¿sí? Adrenalina y después coagular los vasitos así con esta sondita. Los quema básicamente. Y para el sangrado. Algo muy parecido es lo mismo, pero sin contacto, o sea, uno no hace falta que lo apoyemos, es el argón plasma. Son todos métodos térmicos, que también podemos usar combinados, le vuelvo a repetir. Inyectamos adrenalina, agarramos esta sondita, quemamos el vasito, y si nos quedamos conformes nos podemos ir. Todo depende de qué tengamos en el servicio, a disposición. Y después está los tópicos, que es el Hemospray, que es como el más nuevo, que los últimos años surgieron, que en realidad es para sangrados tumorales, ¿sí? Aquellas hemorragias que uno no puede parar, por así decirlo, porque son sangrados de tumores y el paciente está en el límite entre no ir a cirugía, por ejemplo, por su estado, porque es un cáncer, por ejemplo, avanzado, pero tampoco vamos a dejarlo que sangre. Entonces lo que se opta es por esto, que es el Hemospray. No tengo videitos, no es muy frecuente que lo usemos, que justamente es una pistolita que larga un polvo que al entrar en contacto con el aire, o sea, con la humedad, en realidad con la sangre, se solidifica. Es como un extinguidor con matafuegos, por así decirlo. Entonces, queda una capa de estos polímeros y detienen el sangrado. Obviamente que no es el tratamiento definitivo, pero bueno, se ocupa para tumores donde hay mucho sangrado, donde uno no puede, o sea, ni que le pongas adrenalina o clips, no puedes parar la hemorragia. Entonces parás con el Hemospray, ¿sí? Le das un alivio y bueno, después se evaluará, ¿sí? Y esto es lo que quería mostrar con lo que son las úlceras, ¿sí? Tenemos la clasificación de Forres, que son justamente cómo nos encontramos las úlceras, el pronóstico que va a tener el paciente y la posibilidad de
resangrado que va a tener. La 1A, la 1B y las 2A son, por así decirlo, las más peligrosas o las más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque Forres 1A es la úlcera, si ven acá, con un sangrado a chorro pulsátil, es un jet, es un sangrado arterial, ¿sí? La 1B es un sangrado activo, pero más en napa, como habíamos visto en los primeros videos. No sangra así, sino sangra en napa constante, obviamente. Se habla de que puede ser un sangrado venoso. En estas dos hay que hacer un tratamiento combinado, ¿sí? Inyección y algo más. Este es un vaso visible, también Forres 2A, hay un vaso. No está sangrando ahora, pero puede sangrar en cualquier momento. Entonces, también tratamiento doble. Y estas tres tienen altas chances. Primero, si no tratamos de mortalidad y de volver a sangrar. Entonces, hay que internar al paciente en terapia intensiva, controlarlo de cerca, ante cualquier signo de resangrado, volver a hacer la endoscopía, ¿sí? Y después tenemos las menos peligrosas, por así decirlo, que es la Forres 2B, que es el coágulo adherido, ¿sí? Acá lo que se hace es inyectar también en 4 cuadrantes, esto es una úlcera con un coágulo arriba. Entonces se inyecta adrenalina en los 4 cuadrantes y intracoágulo. Lo que se busca, o sea, lo ideal es sacar el coágulo, ¿sí? Cortarlo con una anza o aspirarlo para ver qué hay debajo, qué nos encontramos debajo y ahí recién hacer el tratamiento. Obviamente que si hay un coágulo y lo sacamos, tenemos la chance de que nos pase esto, de que empiece a sangrar en jet. Entonces tenemos que estar muy seguros cuando lo vamos a hacer, ¿sí? Tenemos que tener todos los materiales para hacerlo. Entonces, si uno no se siente seguro, si es a la noche, si te llaman a la guardia, tenés que ir y ves el coagulito, a veces también está bien tratar de removerlo siempre, ¿sí? Pero asegurarnos de que tengamos después los materiales porque vamos a encontrarnos con cualquier situación abajo del coágulo. Algunos, la gran mayoría lo dejan, le ponen adrenalina y esperan a ver cómo está el paciente, ¿sí? Porque bueno, es un gran desafío sacar el coágulo y encontrarse después con lo que pueda haber, que seguramente va a empezar a sangrar. Y el Forres 2 es la mancha hemática, realmente todavía hay manchitas ella es algo más tranquilo, por así decirlo. Mancha hemática o fondo sucio también se conoce. Y ya Forres 3 es fibrina, que es la úlcera en proceso de cicatrización, que no se hace nada, ¿sí? Cuando encontramos Forres 3 ya podemos decir al paciente que coma, no hace falta, o sea, el IVP va a seguir, el omeprazol va a seguir para tratar la úlcera, pero no es infusión continua, ya podemos estar mucho más tranquilos con el paciente. ¿Se entendió esto, chicos? Porque esto es por ahí importante. Sí. ¿El tratamiento combinado va para cuáles? Para 1A, 1B y 2A. 1B y 2A, exacto. Y bueno, y 2B, si sacás el coágulo y te encontrás con algo más, sí. Si no, adrenalina y no, nos vemos. Pero estas sí o sí, estas de arriba, ¿sí? Ah, ok. En la 2B le das la adrenalina y tendrías que, de forma mecánica, sacar el coágulo. Tal cual. Puedes irrigar con agua hasta desprenderlo, con agua a presión. A veces no se puede desprender. Después puedes agarrar una encita y cortarlo y yotinarlo, como se dice, yotinar el coágulo. Es la forma en que lo puedes remover. Ok, y otra pregunta de la... no, en un rato te vuelvo a preguntar, ya me olvidé que iba a preguntar. Bueno. Entonces, como repasando un poquito el algoritmo. Alto riesgo, 1A, 1B y 2A, método combinado, ya sea adrenalina más el térmico, el de contacto mecánico. Podemos también tener inyección esclerosante, a veces combinado también usamos
adrenalina y polidocanol, por ejemplo. Dos formas de inyección, pero dos cosas diferentes. El coágulo adherido, como dije recién acá, tratar de remover el coágulo con asa, con lavado, y bueno, y tratar la lesión subyacente. Bajo riesgo, fondo sucio, fondo de fibrina, no hay que hacer nada, ¿sí? Nos vamos, y bueno, podríamos ir a su casa con tratamiento con bomba de protones, ¿sí? Y las indicaciones de cirugía van a ser lo que yo le había hablado, los 2 intentos endoscópicos fallidos, es decir, hacemos un tratamiento, por ejemplo, nos encontramos con una úlcera, hacemos el tratamiento, vuelve a resangrar el paciente, hacemos otra endoscopía y tratamos, vuelve a resangrar, bueno, tratamiento quirúrgico, ¿sí? Hemorragia recurrente, o sea, no podemos estabilizarlo hemodinámicamente al paciente y muy probablemente tengan que ir a cirugía o angiografía antes, ¿no? Pero para dormir a un paciente, para sedarlo, tiene que estar estable hemodinámicamente. Eso se habla mucho con los cirujanos y con el lugar donde trabajás. A veces decís, bueno, le doy un intento endoscópico, si no se llega a estabilizar, pero a veces es tan inestable el paciente que corre peligro su vida, entonces uno directamente va a cirugía. Es lo que hablaba acá, sin respuesta a la reanimación. Pero eso se habla mucho con los cirujanos. Generalmente nos hablamos, están atrás nuestro, hacemos la endoscopía, no podemos parar la hemorragia y entran ellos, ¿sí? Es rarísimo que un paciente no se pueda solucionar por endoscopía. La verdad que las cirugías de urgencia son, como dice acá, ahí el 2%. Es muy raro, con todas las técnicas que hay ahora y el tratamiento de omeprazol, que es lo mejor que hay, es raro que un paciente tenga que ir a cirugía. Si ustedes interrogan a los pacientes, los más viejitos por ahí dicen que tienen cirugías gástricas por úlceras, o sea, era muy común antes operarlas. Ahora con todo lo que tenemos al alcance, es muy raro que alguien vaya a una cirugía por una hemorragia, ¿sí? Entonces, para terminar, tenemos la hemorragia digestiva. Siempre estabilizarlo hemodinámicamente, reanimarlo y preguntar antecedentes en lo posible, ¿no? Obviamente. Si no se puede estabilizar, cirugía o arteriografía. Ahora, nos pudimos estabilizar. Tiene un score de Blatchford bajito, alta hospitalaria, o sea, ni siquiera da para sospechar un sangrado. Lo estabilizamos. Hacemos la endoscopía. ¿Cuándo? El score medio de bajo riesgo lo puedo hacer dentro de las 24 horas. Por ejemplo, tenía una gastropatía erosiva, un desgarro mucoso, una Forres 2C o 3, tratamiento con IDP y a la casa. Alto riesgo, también dentro de las 24 horas, los que le hablé, Forres 1A, 1B, 2A, o sea, sangrado en SHED, sangrado en napa, vaso visible, tratamiento endoscópico combinado. Falla, otro tratamiento endoscópico, un second look, una segunda chance. Resangra, cirugía o arteriografía, ¿sí? Y bueno, una 2B, la remoción del coágulo. Cuando removemos el coágulo, lo volvemos a clasificar. Nos encontramos con un fondo hemático, fibrina, nada por hacer, removemos el coágulo. Nos encontramos con estas 3, tratamiento combinado. Y eso es todo, chicos. Espero que se haya entendido. Sí. Y ustedes me hacen las preguntas. Ya recordé lo que quería preguntarle. Uh-huh. El tratamiento bipolar, que es eso de electrocoagular, ¿se usa tanto para vasitos que puedan posiblemente sangrar como para la úlcera? En una úlcera hay un vasito siempre. Sí, la úlcera es como un vasito central que va a sangrar. Se usa ahí, exacto. Se puede usar ahí y se puede usar en otro vasito que veas. No asociado a úlcera, como por ejemplo la lesión de la foie. El tema es que en esos casos se prefiere lo mecánico, una banda o un clip, porque comprimís el vasito. En la úlcera, como hay una gran lesión
y a veces es difícil que vos identifiques el vaso, salvo que estés sangrando y estés viendo de dónde viene la sangre, inyectás adrenalina y quemás, ¿sí? Vas quemando, digamos, por sectores donde vos te parece que esté el vasito. No es tan fácil a veces encontrar, no es que siempre nos vamos a encontrar con un vaso, digamos, a veces es muy difícil porque las úlceras son muy grandes, uno siempre se guía por o donde viene el sangrado o donde hay coágulos, ahí estaría el vaso. O sea, en el sangrado activo y úlcera, sino para un vasito que puede llegar a sangrar lo del clip. Exacto. Y otra pregunta, ¿en el esófago qué era lo que se hace? Polidocanol. Es como la gotita, algo así. No, el polidocanol es como más parecido a la adrenalina, solamente que no por tanta isquemia. En el esófago puedes tener, la gran mayoría no se trata, por ejemplo, un desgarro de Mallory Weiss, puedes tratar cuando hay un desgarro muy importante, generalmente cuando entras ya está autolimitado, porque fue esa lesión, sangró, vio sangre al paciente, entramos y vimos el desgarro. A veces, cuando hay un desgarro muy importante, con clips lo puedes cerrar, ¿sí? Las inyecciones se usan, por ejemplo, en varices esofágicas, inyectadas dentro de la variz, ¿sí? No se prefiere adrenalina por el riesgo de isquemia de la mucosa esofágica. Pero después, por ejemplo, otra causa de sangrado en esófago es la esofagitis por reflujo. Hay pacientes que vienen con mucho reflujo hace mucho tiempo y entras y el esófago está con unas erosiones tremendas. Como te digo, generalmente le instaurás tratamiento, no lo tratás ahí, ¿sí? Salvo que esté sangrando activamente, le puedes poner un poquito, pero más que nada, como es un sangrado mucoso, se prefiere dar IBPW dosis y sucralfato, ¿sí? Ok, gracias. No, de nada. Y otra consulta que me surgió recién. Si estamos en alguna lesión tumoral, tal vez en esófago, que pueda llegar a tener algún sangrado, ahí se usa el hemospray para tratar el sangrado activo o se espera también. El hemospray se puede usar en cualquier situación, ¿sí? Incluso hay estudios que lo están usando en varices esofágicas. Sí. El hemospray lo puedes usar en cualquier situación, incluso en una úlcera que no podés parar en ese momento, lo puedes usar. No se recomienda porque es algo provisorio, es algo que te tapa la visión totalmente y después tenés que esperar, no sé, 24 horas para hacer de vuelta la endoscopía, pero sí, si ves un tumor en esófago lo puedes usar el hemospray tranquilamente. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Por el momento yo ya no. Fue bastante clara la clase, gracias. Bueno, chicos, cualquier cosa igual mandan mail y le vamos contestando, ¿sí? Básicamente tienen que saber el tratamiento que existen para las úlceras, las clases que son las más comunes, las clases de úlceras que puede haber, y bueno, las causas. Buenísimo. Eso, ¿no? El Helicobacter pylori y los AINES. Bueno, entonces, si no hay preguntas. Muchas gracias, doctora. Muchísimas Muy gracias. clara. Gracias, doctora. Muchas gracias. Fue muy claro. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao.